concepto de la resurrección entre los gentiles y del judaísmo del segundo templo. El segundo templo me refiero al templo de Herodes. Me refiero en los años 70 a.C. o 80 a.C. hasta la época del Señor Jesús. Y el segundo templo estuvo hasta el año 70 de la era cristiana. Vida después de la muerte entre los gentiles. Y aquí vamos a ver cómo los gentiles en este tiempo ya creían que era la vida, cómo iba a ser cuando uno se muriera. Desde antes de los tiempos de Jesús ya se tenían varios conceptos sobre lo que pasaría después de la muerte. Y no eran tan buenos para los que tenían que morir, que eran todos, porque todos tenían que morir. Pero unos iban a tener buena vida después de la muerte, otros iban a tener mala vida después de la muerte. Fue Homero con su libro La Ilíada, en los libros 10 y 11, donde se describe el Hades. El Hades es un lugar donde solo hay sombras, y el recuerdo de la vida era solo eso, un recuerdo. Por eso algunas personas que usted dice viven en el olvido. Pues de ahí viene ese dicho. Esta consideración de la situación se veía inscrita en las lápidas de las tumbas. En las tumbas se encontraba esto: yo no estuve, yo no fui, no me importa. ¿Por qué? Porque no importaba nada lo que usted hiciera aquí, en esta vida. Platón nos da otra posibilidad sobre la vida después de la muerte. Platón aún jugaba con el concepto de la reencarnación. Los estoicos, mencionados en Hechos 17 y 18, creían que el mundo sería destruido por fuego y renacería como el fénix, como esa ave. Y así sucedería sucesivamente por siempre. O sea, era algo cíclico lo que Platón nos estaba ofreciendo. Cuando llegamos al tema de la resurrección corporal, la respuesta de parte de todos es totalmente negativa. Homero no cree que habrá alguna forma de regresar de la muerte, mientras que Platón no piensa que alguno desearía regresar. O sea que Homero decía, no hay forma como regresar, y Platón dice, bueno, ¿quién quiere regresar a esta vida? Y mucha gente piensa así, yo no quiero regresar a esta vida, mucho he sufrido, hay que pagar tax, impuestos, hay que pagar de todo, hay que trabajar muy duro. Era en Egipto que algunos tenían un concepto de resurrección, pero no volviendo a esta vida, sino de una existencia más allá de la muerte, en otra esfera. Por eso usted se recuerda en los sarcófagos, cuando usted ha visto eso quizás en el Discovery Channel o en el History Channel, que meten al que están poniendo en el sarcófago, al faraón o a la persona adinerada, y lo que hacen es que ponen todas las cosas que esta persona le gustaba usarla durante vida para que las usen en la próxima vida. Y muchas veces eran su esposa, que aún si vivía la mataban, como también sus criados. ¿Qué se creía entonces? Lo que se creía es que algunos grandes, como reyes, emperadores y otros, podrían gozar cierta vida después de la muerte. Esto se puede apreciar al ver en la arca de Tito en Roma, una arca que tiene una inscripción. Al cometa que se pretendía que llevaba el alma de Julio César a un mejor lugar. O sea, que un cometa estaba llevando el alma de esta persona. El lugar se creía que era a donde Júpiter estaba. Para los demás mortales, la única esperanza estaba en que su nombre sería temido y pronunciado por las generaciones que venían detrás. Ese era lo último que usted podía desear, y por eso hay un concepto de que la única forma de que uno puede desear eternidad realmente es que lo recuerden. Así que la mera palabra resurrección o anastasis, como se dice en griego, era algo que no sucedía entre los gentiles. No sucedía para ellos. Como he mencionado, se puede tener una existencia en forma de sombra, una reencarnación, destrucción y recreación por siempre, una nueva vida en el más allá, y en algunos casos ir a morar con los dioses, como en el caso de Julio César, que lo llevó un cometa donde estaba Júpiter. Pero de volver a estar a este mundo era algo inconcebible y no deseado. Así muchos creían en estos tiempos, y yo creo que esto nos da a entender que por qué es cuando en el capítulo 17 si usted abre su Biblia, en el capítulo 17 de Hechos, y lo voy a leer junto con usted, y dice que en el 17, 19, 18, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él, con Pablo. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Dicen esto porque
porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Y ellos lo que creían es que Jesús era el Dios hombre y Anastasis, que de ahí viene el nombre Anastasia, era su consorte. Por eso decía, parece que nos viene a predicar nuevos dioses. Pero ahora pasemos a la vida después de la muerte entre los judíos. Como este tema ya se habló en el estudio pasado, un estudio que hice mucho tiempo atrás en el internet, solo hablaré acá de los que concierne a la resurrección del cuerpo. También por hablar después de lo que los judíos creían sobre la resurrección en los tiempos de Jesús, yo hablaré en este día solo lo que creían antes del tiempo de Jesús sobre la resurrección. Con esto no quiero decir que ya para el tiempo de Jesús todos habían cambiado su punto de vista, claro que no. Algunos mantuvieron estos puntos de vista, otros los expandieron, mientras que otros los rechazaron. O sea que muchos judíos creían muchas cosas, era un amalgamado de cosas que creían. Y esa creencia estaba en constante cambio. Y aquí está, algunos consideran que la creencia judía de la resurrección del cuerpo proviene del tiempo que estos pasaron en Babilonia. Pero esto se puede rechazar basándonos en Isaías 26 y Ezequiel 37 y sobre todo en Daniel 12. De que las almas estaban en un lugar antes de la resurrección, sea el Seol, como en tantos pasajes del Antiguo Testamento nos dicen, o que las almas de los justos estaban en la mano de Dios, como dice Sabiduría 3.1, que es un libro apócrifo, o en el paraíso mencionado en Primera de Enoc 37:70, es bien claro que estos lugares, con toda su gloria, no serían el lugar ideal para el ser humano. No serían el lugar ideal para el ser humano. Estos son libros apócrifos, los libros apócrifos usualmente lo que hablan no son considerados escrituras, pero sí describen de lo que los judíos del tiempo creían. Y muchas veces no creían cosas tan ortodoxas que digamos. La resurrección, como antes y después de Cristo, era una amenaza política para los reyes y emperadores. Esto quería decir que aquellos súbditos que se oponían a su reinado volverían a la vida, así despojándolos de sus reinos. Algo así pasaba con los saduceos en su rechazo de la resurrección, porque los saduceos, ellos rechazaban, si ustedes recuerdan las escrituras, ellos rechazaban la resurrección. Puesto que como los hacendados del pueblo, porque los saduceos eran los más ricos del pueblo, tendrían que devolver, según la ley, las tierras compradas de los difuntos. En el ámbito político también se ve en Macabeos que los judíos perseguidos de ese tiempo tenían una fe sobre la resurrección. Leemos en 2 Macabeos 7:9, dice que un judío mientras esto era torturado decía: tú criminal, quitas la vida presente, pero el rey del mundo nos resucitará a una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Ellos estaban dispuestos a morir por la ley de Dios. ¿Y por qué por la ley de Dios? Porque los macabeos, a ellos estaban en total rebelión contra los romanos y contra los griegos, contra el rey que estaba en ese momento. ¿Y qué es lo que pasaba? De que los hacían comer carne de cerdo. Entonces, come carne o muere. Y ellos querían ser fieles a Dios y se rehusaban a comer la carne de los cerdos. Y por eso es que ellos morían guardando la vida de la ley de Dios. Morimos por sus leyes, dice en 2 Macabeos 7:9. Y ellos como morían diciendo por último: Shema Yisrael Adonai Eloheinu, que quiere decir: oh Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa era la fe, y acuérdense que eso es lo que dice el Señor, es el más grande mandamiento, lo que dijo el Señor Jesús. Filo de Alejandría, Filo era aquellos que conocen a Josefo. Josefo fue un historiador. Filo vivía en Alejandría, que es Egipto. Así que él era un poco más platónico, él se aferraba a una forma más platónica de pensar, y él creía que después de la muerte las almas sin cuerpos disfrutarían eternamente su estado. Está claro que todos, a excepción de Filo, había sido muy influenciado por el platonismo, como lo acabo de decir. Los judíos tenían una esperanza después de la muerte, que incluía su regreso a vivir a este mundo. Quiere decir que los judíos no creían que iban a morir y ya se iba a acabar todo ahí, no eran fatalistas, sino que ellos creían que uno como ser humano iba a regresar a vivir
a este mundo. Pruebas de la creencia de la resurrección en el Antiguo Testamento y en los contemporáneos de Jesús. Voy a leer unos cuantos pasajes aquí. Isaías 26.